Buenas, queridos estudiantes. Esta clase va a constar de la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos debe tener un test psicométrico? De la cátedra Introducción a la Psicometría, dictada por el profesor José Antonio Calvo. Requisitos. Un test debe tener confiabilidad, validez y objetividad, además de otros. No obstante, la clase de hoy, esta vez, va a constar solo de estos tres conceptos. Empezamos con el de confiabilidad. La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Aquí tienen dos ejemplos. Empecemos con el primero. Si se midieran ahora la temperatura ambiental usando un termómetro y este indicara que hay 29 grados centígrados y un minuto más tarde se consultara otra vez y señalara 5 grados centígrados, estaríamos hablando de que o se va a acabar el mundo o ese termómetro, lamentándolo mucho, no sirve. El otro ejemplo, creo que la primera opción es la menos probable. El otro ejemplo, si una prueba de inteligencia se aplicara hoy a un grupo de personas y da un resultado, el mismo se aplicará dentro de un mes y proporciona valores distintos. Entonces, aquí se los muestro. Mariana en la primera aplicación tiene 135. Mariana en la segunda aplicación tiene 110. Y Mariana en la tercera aplicación tiene 118. Si se fijan, los demás sujetos de investigación también varían tanto en la segunda aplicación como en la tercera aplicación. Lamentándolo mucho, ese test de inteligencia no es confiable. ¿Por qué? Porque en un mes y en otro mes se han hecho ya dos aplicaciones y no mantiene la consistencia los resultados. El otro concepto es el de validez. Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Un ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Ahora, cuando yo digo eso, se escucha como sencillo, y en papel a lo mejor se puede ver sencillo, y en apariencia es sencillo lograr la validez. Después de todo, pensamos en la variable y vemos cómo hacer preguntas sobre ella. Y también pensamos en la variable, hacemos el constructo, operacionalizamos el constructo y ya nos ponemos a hacer ítems, reactivos y bueno, yo hago una pregunta, ¿cuándo nació Simón Bolívar? Y yo se la respondo, listo, inteligencia. Ahí hay que estar muy pendiente. Si yo hago un tipo de preguntas de esa índole, no creo que esté midiendo inteligencia. Realmente estoy midiendo la memoria de esa persona para saber cuándo nació Simón Bolívar. La cuestión es más compleja. Kellinger en 1979 plantea la siguiente pregunta. ¿Usted está midiendo o está midiendo lo que cree que está midiendo? Le hago esa pregunta también a ustedes. Si usted me responde, sí, estoy midiendo lo que pretendo medir. Y si es así, su medida es válida. Si no, evidentemente carece de validez. La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. Y a continuación vemos, están los tipos de validez, la evidencia o el tipo de validez o evidencia relacionada con el contenido, el número 2, evidencia relacionada con el criterio y número 3, evidencia relacionada con el constructo. Vamos a comenzar con el primer nivel de validez o la primera evidencia relacionada con el contenido. Veamos. La validez de contenido se define así: grado en que un instrumento refleja un dominio específico. Nuevamente, que fue interrumpido. Grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Un ejemplo. Una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez si incluyera solo problemas de resta y excluyera problemas de suma, multiplicación o división. Un instrumento de medición requiere tener representados prácticamente a todos
o la mayoría de los componentes del dominio de contenido de las variables a medir. El dominio de contenido de una variable normalmente está definido o establecido por la literatura, es decir, teorías y estudios antecedentes. En estudios exploratorios, donde las fuentes previas son escasas, el investigador comienza a adentrarse en el problema de investigación y a sugerir cómo puede estar constituido tal dominio. De cualquier manera, esto va para ustedes. En cada estudio, uno debe probar que el instrumento utilizado es válido. Si no, ¿para qué lo está estudiando? Entonces, le voy a mostrar a continuación que Hernández Sampieres en el 2005 intentó establecer el dominio de contenido de una variable, en este caso, clima organizacional. Él revisó 20 estudios clásicos sobre el concepto, comprendidos entre 1964 y 1977. Así como más de 100 investigaciones publicadas en revistas científicas, entre el 75 y el 2005. Mucho tiempo. Por otro lado, consideró diversos libros sobre el tema, 3 metaanálisis y otras revisiones del estado del conocimiento sobre dicho clima. También evaluó 15 estudios efectuados en el contexto donde habría de llevar a cabo su propia investigación. Encontró que en la literatura se ha considerado decenas de dimensiones o componentes del clima organizacional, por lo que realizó un análisis para determinar cuáles habían sido los más frecuentes. Estos fueron: 1. Moral. 2. Apoyo de la dirección. 3. Innovación. 4. Identificación con la empresa. 5. Comunicación. 6. Percepción del desempeño. 7. Motivación intrínseca. 8. Autonomía. 9. Satisfacción laboral. 10. Liderazgo. 11. Visión. Y 12. Recompensas o retribución. ¡Wow! Muchas dimensiones. Él no resumió en esas dimensiones tan reducidas que a veces colocan por ahí, que si cognitivo, afectivo, conductual. No, esto fue una investigación muy a profundidad y encontró que estos eran los factores que más se repetían dentro del clima organizacional. Dejó a un lado otras como confianza en sí mismo, estándares de excelencia o conformidad. De lo anterior generó su instrumento de medición. Ahora, el instrumento. Si el dominio de un instrumento es demasiado estrecho con respecto al dominio de la variable, el primero no representará esta. La pregunta que se responde con la validez de contenido es: ¿el instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable en cuestión? En un cuestionario, por ejemplo, cabría preguntarnos también: las preguntas que también representan a todas las preguntas que pudieran hacerse. Estas dos preguntas que les planteo aquí, que no las planteé yo, las planteó Hernández Sampieri en sus investigaciones, le ayudan a uno como investigador sincerarse, y además de sincerarse, siempre mantener esa duda inconstante de ¿será que sí estoy midiendo o no estoy midiendo? Y revisar el contenido sin creer realmente que tenemos un producto acabado. Porque si creemos realmente que tenemos un producto acabado, creo que llegamos a 1 y la probabilidad de que el hombre llegue a 1, creo que no, o aún no es posible. Pasamos al segundo nivel de validez, que es evidencia relacionada con el criterio. La validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Hernández, Fernández y Batista en el 2010. Déjeme darle un ejemplo. José trata de medir el grado de asertividad de María. Al parecer, si ella expresa lo que piensa, siente y quiere sobre algo sin herir a José, esto indicará que es asertiva. Pero José decide utilizar otra forma de medición adicional, que sería: María es asertiva con personas que le agradan. Ahora, el otro criterio de medición, voy a poner a María a que hable con personas que no le agradan para ver si María sigue siendo asertiva.
le llegó a esta persona, una persona que no le agrada a María, y en apariencia María sigue siendo asertiva con esa otra persona. Digamos que se llama José Miguel. Así, su medición de aceptación se valida, o corrijo, su medición de asertividad se valida mediante dos métodos de comparar, al comparar dos criterios. El ejemplo a lo mejor les parecerá sencillo, simple, insípido, no sé, pero describe la esencia de la validez relativa al criterio. Este criterio es un estándar con el que se juzga la validez del instrumento, según Wiersma y George, en el 2008. Cuando más se relacionen los resultados del instrumento de medición con el criterio, la validez del criterio será mayor. La validez del criterio es importante. ¿Para qué? Yo lo veo desde este punto de vista. Tratar de medir solo con mi perspectiva de la medición, tengámoslo claro, va a ser muy limitado. Sin embargo, si agrego otra perspectiva, es decir, en este caso, otro criterio, lo que estoy pretendiendo medir toma un grado más de significancia, porque el espectro aumenta, y no solo me quedo en mi, no, esto es así porque es así. Ahora, dentro de la validez de criterio, si el criterio se fija en el presente de manera paralela, se habla de validez concurrente. Los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio en el mismo momento o punto de tiempo. Van a ver que voy a ir un poquito adelante y después voy a ir un poquito detrás. Así que, adelante. Les voy a dar un ejemplo de validez de criterio. Ejemplo. Núñez en el 2001 desarrolló una herramienta para medir el sentido de la vida de acuerdo al marco teórico de Frank. Les recomiendo leer ese libro, El hombre en busca del sentido de la vida, de Viktor Frankl. Explica muy bien su logoterapia, su vida y obviamente el sentido de la vida. Núñez aplicó dos test, el PIL de Cronbach en Maulik en 1969, y fíjense en las fechas, y el Logotest de Lucas en 1984. Posteriormente comparó las puntuaciones de los participantes en las tres pruebas. Demostró que las correlaciones entre las puntuaciones eran significativamente elevadas. De esta manera fue como aportó validez concurrente para su instrumento. Vamos un poquito para atrás. Ahora, si se fija en el futuro, se habla de validez predictiva. Vamos a darle otra vez, dos pasitos adelante, 1 y 2. Validez de criterio predictiva. Aquí va el ejemplo. Una prueba para determinar la capacidad gerencial de manejar recursos económicos en ejecutivos o lo que ustedes quieran, se validará comparando sus resultados con el desempeño posterior de tales ejecutivos en su trabajo regular. Si quedó en déficit presupuestario, si aumentó el índice de ganancias o si se quedó estancado en alguna meta. Encontramos que si su cargo lo ejerció durante un año, este señor salió adecuadamente en la prueba, digamos, en un buen manejo de recursos económicos. Dentro de un año salió la categoría sí aumentó el índice de ganancias. ¿Qué me va a decir mi test dentro de un año? Que la primera medición que hice en ese año, este es un ejemplo, no piensen que un año es lo que se necesita, no, depende también de la variable que se vaya a medir, pero esto es un ejemplo. Demuestra que sí, que el gerente o la persona con esa capacidad logró aumentar el índice de ganancia. Entonces mi prueba ha logrado una validez de criterio predictiva, porque en la primera aplicación la persona obtuvo una buena puntuación y en la siguiente obtuvo una mejor puntuación. Ahora, los invito a pensar a ustedes en alguna medida que podría ser predictiva. A lo mejor los ayudará también en la construcción de su test, pero a futuro. Veamos la definición de validez de criterio de estos dos autores. Si hay validez de criterio, las puntuaciones obtenidas por ciertos individuos en un test deben estar correlacionadas y predecir puntuaciones de estas mismas personas logradas en otro criterio.
Ahora, van a ver que voy a poner muchas preguntas, porque de verdad me gusta hacer preguntas. Y la pregunta es esta. ¿En qué grado el instrumento, comparado con otros criterios externos, mide lo mismo? ¿O qué tan cercanamente las puntuaciones del instrumento se relacionan con otros resultados sobre el mismo concepto? Ahora, hasta aquí culmino y pasamos al siguiente nivel de validez. Evidencia relacionada con el constructo. Es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, que es la que estamos llevando a cabo nosotros aquí, y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa, grábense bien esa palabra, y mide un concepto teórico, según los autores que ahí coloco, Grignard, Williams y Unruh en el 2009. A esta validez le concierne en particular el significado del instrumento. Esto es, que está midiendo y cómo opera para medirlo. Parte del grado en el que las mediciones del concepto proporcionadas por el instrumento se relacionan de manera consistente con otras mediciones de otros conceptos, de acuerdo con modelos e hipótesis derivadas teóricamente. A tales conceptos se le denomina constructo. Es una variable medida y que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o esquema teórico. Es un atributo que no existe, aislado, sino en relación con otros. No se puede ver, sentir, tocar o escuchar, pero debe ser inferido de la evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene de las puntuaciones del instrumento que se utiliza. La validez de constructo tiene 3 etapas, según Karmines y Seller en 1991. La primera, se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos. La segunda, se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. Aquí podemos ver un ejemplo de el test de Hernández Sampieri en el 2005, el cual con él consiguió validez de constructo. Y se preguntarán, ¿cuál es la tercera? Bueno, se interpreta la evidencia empírica. Ok, me disculpan, las diapositivas se habían rodado un poco. La primera es, se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos. La segunda, se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. Y la tercera, se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que clarifica la validez del constructo de una medición en particular. El proceso de validación de un constructo está vinculado con la teoría. No es idóneo llevar a cabo tal validación a menos que exista un marco teórico que soporte la variable en relación con otras variables. Desde luego, no es necesaria una teoría muy desarrollada, pero sin investigaciones que hayan demostrado que los conceptos se relacionan. Cuanto más elaborada y comprobada se encuentre la teoría que apoya la hipótesis, la validación del constructo arrojará mayor luz sobre la validez general de un instrumento de medición. Tenemos mayor confianza en la validez de constructo de una medición cuando sus resultados se correlacionan significativamente con un mayor número de mediciones de variables que, en teoría y de acuerdo con estudios antecedentes, están relacionadas. Ahora sí les muestro nuevamente el ejemplo de el instrumento que Hernández Sampieri en el 2005 construyó para medir clima organizacional. Daré unos segundos para que puedan apreciar las palabras que se encuentran ahí con su respectiva pregunta.
Preguntas everywhere. Y si esa pregunta no era suficiente, tenemos otras. ¿El concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento? Es la primera pregunta que surge cuando estamos en la validez de constructo. La segunda pregunta que surge es, ¿qué significan las puntuaciones del instrumento? O sea, ¿cómo me como eso? La tercera es, ¿el instrumento mide el constructo y sus dimensiones? Nuevamente, o sea, ¿estás seguro de que mide ese constructo y esas dimensiones? Y las otras dos preguntas, ¿por qué sí? O sea, ¿por qué sí la mide? Y si surge la otra, ¿y por qué no la mide? La última, ¿cómo opera el instrumento? Es decir, ¿qué hay que hacer para operarlo? Para manejarlo. Otro tipo de validez que inclusive yo creía que era parte de la validez de contenido es la validez de experto o face validity, que se define de la siguiente manera: el grado en que aparentemente el instrumento mide la variable en cuestión de acuerdo con expertos. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y por muchos años se vio como parte de ella, pero actualmente se considera como otro tipo de evidencia, según Streiner y Norman en el 2008. Regularmente se establece mediante la evaluación del instrumento ante expertos, cosa que harán ustedes con expertos en la materia de su instrumento, en este caso psicólogos. Validez total. La validez total se logra cuando hay validez de contenido, hay validez de criterio y hay validez de conducta. Ahora, la relación que existe entre confiabilidad y validez. Un instrumento puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Por ello es requisito que el instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. De no ser así, los resultados de la investigación no deben, ni siquiera que no pueden, no deben tomarse en serio. Pasamos a la objetividad. La objetividad se refiere al grado en que éste es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan. Es decir, la persona que va a llevar a cabo la investigación no debe tener tendencias, por así decirlo, a sesgar la información que está midiendo, sea desde el punto de vista étnico, racial, político, económico, social, filosófico, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, esta misma tendencia va a llevar al caso de que si va a entrenar a otras personas a administrarlo y a calificarlo y a interpretarlo, va a generar exactamente los mismos resultados. Y estas son repercusiones sumamente negativas para la objetividad del dicho test. La objetividad se refuerza mediante la estandarización. La estandarización, ya yo lo expliqué en clases anteriores. En la aplicación del instrumento, mismas instrucciones y condiciones para todos los participantes. Y en la evaluación de los resultados, así como al emplear personal capacitado y experimentado en el test. Por eso, las instrucciones de aplicación, de interpretación, el contexto donde se vaya a aplicar, todo tiene que ser similar en las aplicaciones, o por lo menos lo más similar posible, para que se mantenga la objetividad de lo que se está pretendiendo medir. Ahora pasamos al último punto de esta clase, la confiabilidad. Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un test. Todos utilizan procedimientos y fórmulas de coeficientes de fiabilidad. La mayoría de estos pueden oscilar entre 0 y 1, donde 0 significa nula confiabilidad y 1 significa alta confiabilidad. Aquí podemos ver como una especie de regla: nula, muy baja, baja, regular, aceptable, elevada y total. 0 está contaminada de error, o sea, no mide nada, y 100
100% de confiabilidad, no hay error. Entendamos algo, siempre hay errores, por ende es muy difícil de que un test toque el 1. Los procedimientos con el cual se mide la confiabilidad. El primero está la medida de estabilidad test-retest. El segundo es método de formas alternativas. El tercero es método de las dos mitades. Y por último tenemos las medidas de consistencia interna. Comencemos con el test-retest. Es una estimación de la confiabilidad obtenida al correlacionar pares de puntuaciones de las mismas personas, atentos con esa palabra, en dos aplicaciones diferentes de la misma prueba. La medida es apropiada cuando se valora la confiabilidad de una prueba que pretende medir algo que es relativamente estable a largo plazo, como rasgos de personalidad, inteligencia, entre otros conceptos. ¿Qué pasa si fluctúa en el tiempo? Poco tendrá sentido evaluar la confiabilidad de un test usando este método que busca medir en ciertos periodos de tiempo. Las correlaciones serían insignificantes si se deberían a cambios reales en cualquier cosa que sea lo que se está midiendo, en lugar de deberse a factores inherentes en el instrumento de medición. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas variables intervinientes que pueden influir claramente en la primera aplicación y la segunda aplicación. Llamemos la primera aplicación preprueba y la segunda aplicación postprueba. Conforme pasa el tiempo, las personas cambian. No es un secreto eso. Pueden, por ejemplo, aprender cosas nuevas, olvidar algunas cosas y adquirir habilidades nuevas. Por lo general, aunque hay excepciones, conforme se incrementa el intervalo de tiempo entre aplicaciones de la misma prueba, disminuye la correlación entre las puntuaciones obtenidas en cada prueba. El tiempo puede ser una fuente de varianza de error. Entre mayor tiempo pase, es más probable que el coeficiente de estabilidad será menor. Cuando el intervalo entre las pruebas es mayor que 6 meses, a menudo se hace referencia a la estimación de la confiabilidad de prueba y posprueba como coeficiente de estabilidad. Una evaluación de un coeficiente de estabilidad debe abarcar más allá del coeficiente obtenido. Deben extenderse a una consideración de los posibles factores que intervienen entre las aplicaciones pre y post prueba, si se ha de llegar a conclusiones apropiadas sobre la confiabilidad del instrumento de medición. Una estimación de la confiabilidad prueba y posprueba puede ser más apropiada para calibrar la confiabilidad de pruebas que emplean como medidas de resultados el tiempo de reacción o juicios perceptivos, como discriminaciones de brillantez, sonoridad o gusto. Sin embargo, incluso al medir variables como estas, y aun cuando el periodo entre las dos aplicaciones de la prueba sea relativamente pequeño, nótese que pueden intervenir diversos factores como experiencia, práctica, memoria, fatiga y motivación, y confundir una medida de confiabilidad obtenida. Esos factores que mencioné, agréguenle más: periodos hormonales, clima, el estado de ánimo, entre otros. Ok, ahora veamos el otro método. Método de formas alternas o equivalentes. El segundo método, el de formas alternas o equivalentes, hay una pequeña curiosidad. Son términos que en ocasiones se usan indiscriminadamente. Aunque hay una diferencia técnica entre ellos, o entre ambos, que es la siguiente. Existen formas equivalentes de una prueba cuando para cada forma de la prueba son iguales las medias y las variancias de las puntuaciones de pruebas observadas. En teoría, las medias de las puntuaciones obtenidas en formas equivalentes se correlacionan de manera igual con la puntuación verdadera. De manera más práctica, las puntuaciones obtenidas en pruebas equivalentes se correlacionan de modo igual con otras medidas. Las formas alternas tan solo son versiones diferentes de una prueba que se han construido con el fin de ser equivalentes, aunque no cumplen
con los requisitos para la designación legítima de equivalentes, las formas alternas de una prueba están diseñadas generalmente para ser equivalentes con respecto a variables como contenido y nivel de dificultad. La estimación de confiabilidad de este método es similar a la de test-retest por dos razones principalmente. Primero, se requieren dos aplicaciones de la prueba con el mismo grupo. Segundo, las puntuaciones de prueba pueden ser afectadas por factores como la motivación, la fatiga o eventos que intervienen como la práctica, el aprendizaje o la terapia o inclusive la muerte de un ser querido. Muchos factores. Sin embargo, una fuente adicional de varianza de error, el muestreo de reactivos, está inherente en el cálculo de un coeficiente de confiabilidad de formas alternas o equivalentes. Quienes responden las pruebas pueden salir mejor o peor en una forma específica de la prueba, no como función de su capacidad verdadera, sino tan solo debido a los reactivos particulares que se seleccionaron para ser incluidos. Otra desventaja es su naturaleza financiera. Aquí sí a todo el mundo nos pega la diferencia financiera. Consume mucho tiempo y es muy costoso elaborar formas de pruebas alternas o equivalentes. Ahora, tan solo piensen ustedes que me están oyendo aquí en todo lo que podría implicar hacer que las mismas personas acuden a repetidas aplicaciones de una prueba experimental. Una ventaja, sí la tiene, es la siguiente. Se minimiza el efecto de la memoria para el contenido de una forma de prueba aplicada con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no se va a grabar los reactivos que respondió anteriormente. Se supone, con lo que dije anteriormente, que ciertos rasgos son relativamente estables en las personas a lo largo del tiempo. Y esperaríamos que las pruebas que miden esos rasgos sean formas alternas, formas equivalentes o de algún otro tipo reflejen esa estabilidad. Como ejemplo, esperaríamos que hubiera, y de hecho hay, un grado razonable de estabilidad en las puntuaciones de las pruebas de inteligencia. A la inversa, podríamos esperar que hubiera relativamente poca estabilidad en las puntuaciones obtenidas en una medida de estado de ansiedad. Estado, grábense bien esa palabra, estado, ansiedad sentida en el momento. Podría esperarse que el nivel de ansiedad experimentado por alguien que responde la prueba variará hora tras hora, por no decir día tras día, semana tras semana o mes tras mes. Ahora ustedes dirán, cónchale que ladilla, tienen que aplicar una prueba 2 veces. Pero puede obtenerse una estimación de la confiabilidad de una prueba sin elaborar una forma alterna de la prueba y sin tener que administrar la prueba 2 veces a las mismas personas. Dicha evaluación implica el escrutinio de los reactivos individuales que forman la prueba y su relación entre sí. Debido a que este tipo de estimación de la confiabilidad no se obtiene por medio de la comparación de datos de una forma alterna, ni a través de un procedimiento de prueba y postprueba, sino más bien por medio de un examen de los reactivos de la prueba, esto se conoce como estimación de confiabilidad de consistencia interna o como una estimación de consistencia entre reactivos. Ahora, ustedes le van a empezar a prestar atención a estimaciones de confiabilidad. Disculpen, me pasé. Método de las 2 mitades, que es un método de consistencia interna. El método de las 2 mitades es una estimación de confiabilidad. Se obtiene correlacionando 2 pares de puntuaciones obtenidas de mitades equivalentes de una sola prueba aplicada una sola vez. Es una medida de confiabilidad útil cuando es poco atractivo o indeseable evaluar la confiabilidad con 2 pruebas o hacer 2 aplicaciones de una prueba, debido a factores como tiempo o costo. Pasos para lograrlo. Primero, dividir la prueba en mitades equivalentes.
Segundo, calcular una R de Pearson entre las puntuaciones en las dos mitades. Yo sé que decían mitades, pero perdón, mutadas. No son los X-Men. En las dos mitades de la prueba. 3. Ajustar la confiabilidad de la mitad de la prueba usando la fórmula Spearman-Brown. Me encantó el Washington. Hay más de una manera de dividir una prueba. Ahora, no se recomienda tan solo dividir la prueba a la mitad, debido a que es probable que este procedimiento elevaría o disminuiría en forma falsa el coeficiente de confiabilidad, debido a factores como cantidades diferentes de ansiedad ante la prueba y diferencias en la dificultad de los reactivos como una función de su colocación en la prueba. Una forma aceptable de dividir una prueba es asignar al azar los reactivos a una u otra mitad de la prueba. Una segunda forma aceptable es asignar los reactivos con números nones a una mitad de la prueba y los reactivos con números pares a la otra mitad de la prueba. Esto se le conoce como confiabilidad mitad pares mitad nones. ¡Ah, qué bonito nombre! Una tercera forma es dividir la prueba por contenido, de modo que cada mitad de la prueba contenga reactivos equivalentes con respecto al contenido y la dificultad. El objetivo general al dividir una prueba es obtener una estimación de confiabilidad de miniformas paralelas, con cada mitad siendo igual a la otra o lo más similar, y ahí coloqué esa palabra, humanamente posible, porque somos humanos los que estamos construyendo. Y si algo es construido por los humanos, sabemos de que hay una probabilidad de error. Ahora, cuando hablo lo más similar posible, que la estética de la división, que la división mantenga estética en ambas partes, la estadística del índice de dificultad, el índice de discriminación de los ítems se mantengan estables, que las instrucciones sean similares, etcétera, 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 entre otros. El segundo paso el segundo procedimiento implica el cálculo de una R de Pearson. Este es un cálculo estadístico. En tercer paso se requiere de uso de la fórmula Spearman-Brown. La fórmula Spearman-Brown le permite a quien elabora la prueba o al administrador estimar la confiabilidad de consistencia interna a partir de una correlación de dos mitades de una prueba. Es una aplicación específica de una fórmula más general para estimar la confiabilidad de una prueba que se ha alargado o acortado en cualquier mitad de reactivos. Debido a que la confiabilidad de una prueba es afectada por su longitud, es necesaria una fórmula para estimar la confiabilidad de una prueba que se ha acortado o alargado. Y ahí es donde entra la fórmula de Spearman-Brown. Pueden ver ahí, casi no se ve, pero espero la entiendan. Independientemente de ello, sé que la pueden investigar. Donde R, es igual a la confiabilidad ajustada por la fórmula de Spearman-Brown, RXY. Es igual a la R de Pearson en la prueba con la longitud original. Y N, minúscula, y en cursiva, es igual al número de reactivos en la versión revisada dividido entre el número de reactivos en la versión original. Fíjense que reactivos. Estamos hablando de la consistencia interna de los reactivos de la prueba. Pasamos ahora a una gente muy preocupada por mejorar los métodos de consistencia interna. Además de la fórmula de Spearman-Brown, otros métodos que se usan en forma amplia para estimar la confiabilidad de consistencia interna incluyen fórmulas desarrolladas por Kuder-Richardson y Cronbach. Consistencia interna de los reactivos es un término que se refiere al grado de correlación entre todos los reactivos en una escala. Una medida de consistencia interna se calcula a partir de una sola aplicación, de una forma única de una prueba. Un índice de consistencia interna es útil para evaluar la homogeneidad de la prueba.
si contienen reactivos que miden un solo rasgo. Homogeneidad es el grado en que una prueba mide. Homogeneidad, repito, es el grado en que una prueba mide un solo factor, el grado en que los reactivos en una escala son unifactoriales. Ventajas de este método de consistencia interna. Es deseable debido a que permite una interpretación relativamente sencilla de la puntuación de la prueba. Es probable que aquellos que obtienen la misma puntuación en una prueba homogénea tengan capacidades parecidas en el área examinada. Desventaja. Pero aunque es deseable una prueba homogénea, debido a que se presta con facilidad a una interpretación clara, a menudo es una herramienta insuficiente para medir variables psicológicas, multifacéticas como inteligencia o personalidad, actitudes con C, no con P. La fórmula Kuder-Richardson, KR20. La recomiendo, yo lo usé. No es broma. En el caso en que los reactivos de la prueba son muy homogéneos, las estimaciones de confiabilidad KR20 y de división por mitades serán similares. Sin embargo, la KR20 es la estadística de elección C para determinar la consistencia entre reactivos. Entre reactivos dicotómicos, sobre todo aquellos reactivos que pueden ser calificados como correctos o incorrectos, correctos o equivocados, como los reactivos de opción múltiple. Si los reactivos son heterogéneos, la KR20 producirá estimaciones de confiabilidad inferiores que el método de división por dos mitades. ¿Qué quiere decir que sean heterogéneos? Claramente que los ítems no están unidos entre sí, no son unifactoriales. Por lo tanto, un ítem va a medir algo, otro ítem va a medir otra cosa, y precisamente es lo que indica que la confiabilidad será inferior. Aquí vemos la fórmula del KR20, K entre K menos 1, vemos el otro lado, donde RKR20 representa la fórmula KR20 del coeficiente de confiabilidad. K es el número de reactivos de la prueba. Este signo que ven ahí es la varianza total de las puntuaciones de la prueba. P es la proporción de quienes respondieron la prueba que aprobaron el reactivo. Q es la proporción de personas que fallaron en el reactivo. Y la sumatoria de PQ es la suma de los productos PQ de todos los reactivos. Por último, hablaremos del coeficiente alfa de Cronbach. El coeficiente alfa también puede ser usado en pruebas con reactivos dicotómicos. Además, el coeficiente alfa es apropiado para ser usado en pruebas que contienen reactivos que no son dicotómicos, reactivos que pueden calificarse en forma individual a lo largo de un rango de valores. Ejemplos de prueba incluyen las encuestas de opinión y de actitud, donde se presenta un rango de alternativas posibles, las pruebas de ensayo y las pruebas de respuesta corta, donde pudiera darse crédito parcial. Aquí vemos la fórmula, donde R alfa es el coeficiente de alfa, K es el número de reactivos, el signo a continuación es la varianza de un reactivo, la sumatoria de la varianza es la suma de las varianzas de cada reactor. Vemos y donde vemos el icono que el siguiente icono es la varianza total de las puntuaciones de la prueba. Aquí les dejo un resumen de los métodos de confiabilidad, en donde número de veces que el instrumento es administrado, número de versiones diferentes del instrumento, número de participantes que proveen los datos, inquietud o pregunta que contesta. Fíjense bien, denle pause al video cuando lleguen a este punto, hagan sus anotaciones e igualmente los invito a que hagan su propia investigación y también que busquen los propios coeficientes de fiabilidad que pertenecen a cada uno de los métodos de confiabilidad. Sin nada más que agregar, fin de la clase.